ambientales en los precios de los productos. Bueno, fijaos también que los impactos son distintos entre rural y urbano. Si os fijáis, en el rural son mayores que en el urbano, el hogar rural urbano, que también podríamos compensar de forma diferente. Bueno, hacemos muchas propuestas, como sabéis, en el ámbito del transporte, y esta es la editorial que sacó ANFAC y Faconauto y Seconauto, no sé, todo tipo en expansión, y después aquí en su página web diciendo, fijaos, pone el riesgo, el futuro, el desarrollo de la automoción, un sector que hoy es estratégico. Bueno, pues al contrario, seguramente, ¿no? Vemos que el sector de automoción europeo está en grave riesgo hoy en día, precisamente por no haber optado mucho antes por cambios que eran claramente necesarios y que todos veíamos hace ya bastante tiempo, ¿no? Bueno, aquí veis una de las propuestas que hacemos, que es el carbon pricing. Cuando fui a Bruselas a dar el curso, resulta que Nueva York aprobó desde principios de año la introducción de un congestion pricing, de un precio de la congestión. Ya lo habían hecho muchos otros lugares, Singapur, Estocolmo, Londres, pero Nueva York lo aprobó y lo puso en vigor el 1 de enero y justo pues, pocos días después Trump, no se sabe muy bien si esto va a prosperar porque es una medida local y por tanto el gobierno federal, pero de momento lo ha parado, ¿no? Y fijaos además este tuit de la Casa Blanca diciendo viva el rey, ¿no? Larga vida al rey. Bueno, una cosa surrealista, ¿no? Bueno, aquí tenemos, a ver, lo que fastidió realmente a ANFAC, fue el tema de, fue el tema del impuesto de matriculación. Ellos no querían un impuesto de matriculación y de hecho hicieron una propuesta al grupo de expertos indicando esto, que realmente no era interesante, ¿no? Bueno, yo creo que el impuesto de matriculación es relevante cuando queremos modificar realmente la flota, ¿no? Si queremos modificar la flota, necesitamos... Mucha gente va muy desinformada a la hora de comprar un vehículo. Y tú cuando compras un vehículo ya tienes un stock de emisiones asociado para muchos años, ¿no? De manera que yo creo que es un instrumento bastante relevante. Y lo que puede hacer este instrumento incluso es favorecer al sector de la automoción, pues llevando hacia una demanda y hacia un tipo de vehículo pues, más sostenible y es decir, que sea una palanca también para el propio sector, ¿no? Bueno, pues ellos están como muy... Yo creo que en parte esa protesta tiene que ver con que no nos pareció relevante mantener el impuesto de matriculación. Bueno, y el impuesto de matriculación español es bajísimo en términos relativos. Hicimos propuestas bastante modestas, hicimos varias propuestas de aumentar el nivel actual o de generar un impuesto parecido al holandés, que es un impuesto donde no tiene saltos. Bueno, si queréis, pues podemos hablar un poco más de esto, es un poco técnico, pero es un impuesto más sobre las emisiones potenciales de los vehículos de forma continua, ¿vale? Bueno, vamos a saltar esto. Este impuesto de matriculación, desgraciadamente, sí que es regresivo. Aquí lo observamos, es regresivo, con los datos que manejamos nosotros, que no son muy buenos, pero es regresivo. Y claro, ¿cómo propondríamos reducir este efecto regresivo? Pues dirigiendo las subvenciones, de nuevo, las subvenciones al cambio de vehículo, que son importantes, a las primeras decilas. Fijaos quién se beneficia hoy en día en España de estas subvenciones, básicamente las últimas decilas. Y esto no es solamente malo desde un punto de vista de uso de recursos públicos, distributivos, sino ambiental. Porque los que trabajáis en el ámbito ambiental sabéis que una cuestión básica es la adicionalidad. Si yo no consigo adicionalidad, con mi política, adicionalidad ambiental, no estoy haciendo nada. Y esta gente de las últimas decilas iba a comprarse el vehículo eléctrico igual. ¿Por qué? Pues porque estatus, comodidad, acceso a las ciudades, es decir, es gente que se lo iba a comprar igual, mayoritariamente, que esta subvención no le hace nada. Y esta subvención la queremos para fomentar el acceso de este vehículo a los hogares con menos capacidad de acceso a capital. Básicamente esta es
Esta es la idea, ¿no? De nuevo, pues en España esto no es así, o sea, esto es una medida generalizada, ¿no? que no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista. Bueno, fiscalidad de la aviación, proponemos dos cosas: impuesto de queroseno, como el Fit for 55, y también un impuesto de billetes de avión. Uno es para intentar que el sector lleve a modificaciones en el ámbito de la oferta, y otro es para matar demanda o partes de demanda mientras esto no se produce. Hicimos una simulación muy ligera, con 7 euros por billete de avión, que fue la que después sacaron pues, estos de la aviación en ese evento, ¿no? Con lo cual yo ahí lo identifiqué claramente que iban contra las propuestas del libro blanco. No hablaban del libro blanco directamente, pero sí de esta cifra, ¿no? Fijaos que es una cifra bastante ridícula, por dos motivos. Primero, muy baja, 7 euros por billete de avión. Segundo, muchos de los turistas que vienen ya están sujetos a este impuesto, porque lo pagan en su... O sea, el impuesto lo que hace es cubrir la vuelta exclusivamente. O sea que, bueno, tampoco tendría un efecto tan radical. Y realmente lo que estás queriendo es matar algún tipo de demanda, que a lo mejor aquí no la tenéis tanto, pero esta demanda del turista de fin de semana que viene del Quinto Pino a beber cerveza, que no gasta... Ese tipo de turista, seguramente tú quieres matar esa demanda, ¿no? Y puedes matarla con este tipo de impuesto de billete más elevado seguramente. Bueno, fijaos que el impacto, no nos fiemos mucho de la primera decila porque tenemos datos pues, no muy buenos sobre estos temas en la encuesta, pero fijaos que es un impuesto progresivo. ¿De acuerdo? Cuando metemos un impuesto de aviación, billetes o queroseno, tiene la progresividad, lógicamente, como ya podéis imaginaros. Y aquí tenéis un poco lo de... Las aerolíneas denuncian que las nuevas medidas fiscales costarán 11 millones de turistas y 430.000 empleos. Pero vamos a ver, es que no sé, yo es que de verdad cuando vi esto no sabía ya ni qué pensar, ¿no? Las aerolíneas, fijaos, presionan para frenar el impuesto de 7,85 euros por billete, que es nuestra simulación. Esto, tremendo. Bueno, por tanto, a ver, tenemos lobbies por ahí que en parte pueden ser un problema, ¿no? para que nuestras políticas más eficientes y más efectivas puedan prosperar. Los lobbies, como veis, están ahí actuando y muchas veces actúan por interés exclusivamente no social, sino sectorial. Y lo que tenemos es que identificarlo e intentar, a ver, tampoco machacar a las industrias, a los sectores, a los territorios, pero podemos generar compensaciones para el sector aviación, podemos dirigir parte de la recaudación para que desarrollen nuevas tecnologías, podemos hacerlo gradualmente esto, pero no puede ser carta blanca. O sea, no puede ser un sector que piense que esto no va con ellos, ¿no? Nosotros manejamos algunos informes del sector aviación que básicamente estaban pensando en aumentar las emisiones, no sé, 10 veces las actuales, ¿no? En el futuro. Y su respuesta era que el resto no tenemos tecnologías para sustituir nuestras emisiones. Bueno, no tienes tecnologías quizás porque no has tenido el pricing correcto, ¿no? Y dos, que otros sectores reduzcan a tope, que sí tienen tecnologías, y con lo que no tenga posibilidad, compensar. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Sobre todo cuando la fiscalidad es cero. Fijaos, no hay sector en el mundo, o sea, que esté sujeto a fiscalidad cero en la energía. Ni industria, ni hogares, ni transporte. Todos están, ni electricidad, todos están con fiscalidad elevada, menos el transporte aéreo. Bueno, circularidad, aquí nos metemos, no tengo ya mucho tiempo, voy a ir un poco más rápido, nos metemos con tributos sobre los residuos. Nuestra propuesta principal aquí, y sobre también otro tipo de contaminantes atmosféricos. También hablamos algo de coordinación autonómica. No os voy a, si queréis, después en las preguntas puedo entrar en más detalle, pero básicamente nuestra propuesta más rompedora sería la creación de un impuesto de residuos medido, ¿no? Y hacemos algún tipo de cálculos. De nuevo, España no va bien. Como sabéis, bueno, ya estos sistemas que tenemos de reciclajes voluntarios, el ecovidrio, el ecoembes y tal, pues no están funcionando correctamente y de hecho se van a introducir medidas adicionales, ¿no? de depósito y
y devolución. Ya sabéis que esto es reciente, precisamente porque no va bien. Pero esta fiscalidad podría jugar un papel mayor aquí, ¿no? De nuevo, solo tenemos una base de datos de la OCDE, que España, por cierto, no ha contratado de nuevo. Los datos son del año 11, me parece, que nos permiten ver un poco el impacto distributivo que tendría un impuesto de generación de residuos, y es malo. No voy a esconderlo. Veis que es regresivo y que a lo mejor tendríamos que compensarlo. A ver, siempre las compensaciones, fijaos, el libro blanco lo que dice es compensaciones restringidas a ciertos hogares y nunca en forma de subsidios contaminantes. ¿De acuerdo? Es decir, lo de los 20 céntimos no tiene sentido, ni porque es para todo el mundo y además estás subvencionando un combustible fósil. Pues aquí igual, lo que tendríamos que hacer es una subvención dirigida a las primeras decilas y que no lleve a que la gente pueda seguir echando basura. O sea, que el incentivo lo tengan, ¿no? Que tú les compenses distributivamente, por lo menos mientras hacen su propia transición, pero sin cambiar los incentivos, ¿no? Bueno, tenemos muchas más cosas aquí en esta circularidad, un impuesto de extracción de áridos, fertilizantes, que yo creo que es un tema bastante relevante en la agricultura española, abusa bastante de este tipo de producto, impuesto de grandes instalaciones industriales y ganaderas. Hay comunidades autónomas que tienen este tipo de figuras, hay que expandirlas, extenderlas al sector también ganadero. Bueno, tenemos cálculos, bueno, en el agua. Aquí ya os avancé un poco, si queréis podemos entrar después. Básicamente lo que defendemos es mejorar la fiscalidad, mucha de ella autonómica existente, que es claramente muy reducida en este ámbito y que muchas veces es de cobertura de costes. Y también hay un problema serio, que no sé si ocurre en Canarias también, de extracción excesiva de agua del subsuelo, ¿no? Y ahí lo que decimos es creación de un tributo sobre la extracción de agua, ¿no? Pero sabiendo que aquí pues, esta tributación puede jugar un papel, pero tiene que haber otras medidas adicionales. Bueno, una última historia. Hicimos un working paper, que aquí lo tenéis, donde vimos, bueno, qué pasó con las compensaciones del gobierno español en el año 22. Se gastaron 7.500 millones de euros, mucho dinero. No es de los países que más gastó, esto es generalizado, se gastó mucho dinero en Europa para compensar, normal, ¿no? Porque realmente hubo un impacto sobre electricidad, gas natural, carburantes, es normal que se haya dedicado dinero a esto, ¿no? Pero claro, mucha cantidad y muy generalizado en casi todos los países y además en forma de subvenciones a fósiles también, que yo creo que tiene poco sentido, ¿no? Yo creo que hubiese sido mejor otra alternativa. Entonces lo que hicimos fue calcular más o menos y ver si el gobierno español había actuado bien. Ya os avanzo que bajo mi punto de vista pues no, ¿no? ¿Por qué? Y lo que hicimos fue, creamos un contrafactual que es cuánto hubiese subido el precio de la energía sin medidas. Sacamos datos del Fondo Monetario Internacional. Fijaos, subidas muy importantes, ¿no? La electricidad un 100% prácticamente, la gasolina 95%, casi un 40%, el diésel un 40%, el gas natural un 40%, subidas muy relevantes. Y entonces después, o sea, lo que sacamos es, a partir de esta subida, cómo se verían afectados los hogares. Fijaos, sería la barra negra, si os dais cuenta, muy regresivo, ¿verdad? Son productos energéticos, afectan más a los que menos tienen. Después lo que hicimos fue, ¿qué hizo el gobierno español? Medida a medida, los 20 céntimos y otras cosas, que hizo más cosas de reducir de imposición de electricidad, bla, bla. Sale el azul. La tercera opción es el libro blanco, que es ya restringido, sobre todo transferencias en forma de cheques. Si os fijáis, bueno, es muy distinto, ¿verdad? Muy, muy diferente. O sea, si os fijáis, lo que hace el gobierno español es modera un poco el impacto, pero la fotografía sigue siendo mala, sigue siendo muy regresiva. El libro blanco lo que conseguiría es romper, con el mismo dinero, claro, estamos comparando el mismo dinero, 7.500 millones.
Y ya la última opción que hacemos es el lump sum, lo que los americanos decían el tax and dividend. O sea, yo cojo estos 7.500 millones y le doy a toda la población, a cada hogar, la misma cantidad. Puede pareceros, bueno, pero qué injusto, ¿no? Porque Amancio Ortega va a cobrar lo mismo que una persona prácticamente sin renta. Sí, pero el efecto distributivo no es malo, porque para Amancio Ortega esto es nada, y para la gente de muy poca renta supone un porcentaje importante de su nivel de renta. Eso sería la última columna. Si os fijáis, es incluso mejor que lo que hizo el gobierno español, ¿no? En términos distributivos, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo dejo aquí. Bueno, hay también mucho debate, ¿no? Hay otra ocurrencia de nuestros políticos fue hace unos meses, que también tuve que escribir en El País una pieza sobre esto. Después de meter en el cajón el libro blanco, pues de repente se les ocurre que ¿por qué no crear un impuesto sobre la riqueza ambiental? O sea, un impuesto, la idea es la gente con más rica o con más nivel de renta y con más nivel de riqueza, emite más, en media, mucho más, es cierto, eso es cierto. Entonces, el siguiente punto es, bueno, pues vamos a crear un impuesto sobre la riqueza, que le vamos a llamar ambiental. Y esto suena bien, ¿no? Puede decir, bueno, suena bien, se lo vendes a la población, pero claro, a ver, primero, son instrumentos mucho menos capaces que todo esto que os acabo de contar, que va mucho más al cambio de comportamiento. Segundo, imaginaos que Carmelo tiene mucha renta y mucha riqueza, pero de repente es un hombre que pues, va con su coche eléctrico, tiene todo lleno de placas, sus inversiones son verdes, no viaja en avión, es un hombre austero. Yo no puedo meterle un impuesto sobre su riqueza ambiental, porque si me lleva a juicio, y esto es lo que los juristas nos dijeron muy claramente en el libro blanco, si me lleva a juicio, los impuestos son individuales, no vale una relación general, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, si os apetece, os lo leéis y básicamente yo lo que digo, mira, ocurrencias las justas, ¿no? Vayamos a aplicar lo que... No tenemos que inventar nada nuevo, ni generar inconfusión, ¿no? Tenemos que aplicar las medidas, porque además también, ¿cuál es la segunda derivada de todo esto? Fijaos que la segunda derivada es que todos los que estamos aquí decimos, vale, efectivamente, yo no tengo mucho dinero, no tengo mucha renta, no tengo mucha riqueza, ni mucha renta, entonces esto no va conmigo, esto va con Ortega, con una serie de gente que son los causantes del problema, los que tienen que solucionarlo. Y no es claramente la respuesta que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando es una reacción de toda la sociedad, ¿no? Y si hay problemas de sectores, de hogares y demás, compensemos, midamos y compensemos, ¿no? Bueno, una última cosa que me pidieron antes comentar esto. Ahora viene otra bomba, o sea, viene la bomba de los 10 céntimos en la península y en Baleares, a vosotros os vais a salvar de esta, pero viene una segunda bomba, que es el ETS2. Entonces, el ETS2, como de repente en la Comisión se dan cuenta de que las emisiones europeas van bajando y están yendo bien, pero ven el sector transporte europeo, que yo creo que en España es peor todavía, no tengo los datos, y ven cómo van evolucionando, esta es la caída del COVID, boom, y ven que esto es incompatible con la descarbonización a medio plazo, incluso con los objetivos para 2030. Y entonces, estos son los objetivos para 2030. O sea, lo que os acabo de poner, esto es el transporte por carretera. Si os fijáis, tiene que caer a plomo en muy pocos años a nivel europeo. Tenía que estar sujeto, lo otro es edificación, que tiene menos problemas, pero el transporte tenía que estar sujeto a fiscalidad en los países, porque el ETS cubre siderurgia, cemento, sector eléctrico, cubre el 50% de las emisiones con niveles de precios muy altos, pero el transporte residencial están fuera. En teoría, gobiernos como el español debían haber actuado, pero no hicieron nada. O sea, básicamente tuvieron la fiscalidad plana. Y entonces esto explica el comportamiento completamente distinto de ese sector.
que también es un sector seguramente más difícil de descarbonizar, pero entre que es más difícil y que tienes menos instrumentación, pues ahí vas, ¿no? Entonces tenemos el ETS2. El ETS2 es una medida a nivel europeo, es decir, ya los gobiernos nacionales se quedan fuera de esta historia, es como el ETS1, te llega el precio y ya está. Nosotros creemos que el precio, por lo que dice la regulación europea, va a estar en torno a 40, 50 euros por tonelada de CO2, porque no es exactamente un mercado inicialmente. Estamos preparando un working paper sobre esto que estará en semanas. Eso lleva a un incremento de la gasolina y del diésel de unos 10 céntimos. Y Canarias está. Es decir, esto no es fiscalidad, esto es ETS. Es cierto que después puedes negociar, seguramente, pues un tratamiento, pero en teoría Canarias está, ¿no? Y son cifras importantes. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay dos cosas. Una, responde a unas necesidades de nuevo, y segunda cosa, tiene el Fondo Social de Clima, que exige que aproximadamente el 25% de la subasta, el 25% de la subasta, más un adicional que tienen que poner los estados, en torno a 30 y pico % en total de lo que se subastaría, tiene que ir directamente a compensaciones distributivas, en forma de cheques, de lo que hicimos en el libro blanco, básicamente, cheques verdes más cambio de equipamiento. Pero es que el otro 70%, el otro 75% también debe ir a medidas de la transición, ¿no? De manera que, bueno, que se generan oportunidades, pero va a haber que manejar este impacto que va a ser relevante, ¿no? A no ser que se bloquee. Pero esto está mal, o sea, quiero decir que está todo aprobado, ¿eh? No estamos hablando de unas medidas en discusión en el Parlamento, no, está todo aprobado, con fechas. El Fondo Social de Clima empieza a funcionar en enero del año que viene. Y los precios, de forma gradual, van a ir subiendo en los próximos años. De manera que son cifras relevantes. Y si no se consigue una exención en Canarias, claro, el incremento de precios es muy relevante. Porque tenéis ya como tenéis una fiscalidad muy baja, pues serían subidas de un 10, 12% seguramente sobre los precios que yo vi en las gasolineras aquí de diésel y gasolina, ¿no? Bueno, mucha de la información está en la página web y también disponible, por supuesto, para, si ahora ya se nos hace tarde y no podemos hablar mucho, pues disponible para contestaros vía email o lo que queráis en este ámbito, ¿no? Como veis, es un poco una historia de una frustración, ¿no? Lo que os acabo de contar, ¿no? De mucha investigación. Nosotros nos creíamos que iba a ser, cuando escribimos el libro, ¿no? A principios de siglo, que esto iba a ser pues una fiscalidad del futuro, que íbamos a tener mucha parte de los sistemas fiscales con este tipo de figuras, que íbamos a poder reducir otros impuestos. Han pasado pues más de 20 años, 30 años casi, y descubrimos que no se ha avanzado y seguramente no se puede avanzar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo como economistas de la utilidad de esto, ¿no? Porque, fijaos todos los objetivos que cumple, ¿no? Poner precios bien, ¿no? Yo creo que esto es algo clave, ¿no? Si no, en un sistema de mercado, ¿cómo hacemos la transición, ¿no? Es que prohibimos, obligamos, pero es que no. Y todo eso de prohibir, obligar y demás, es que tiene muchos impactos económicos, sectoriales, territoriales, distributivos. O sea, no es esto de, no, bueno, es que yo no pongo un impuesto, pero prohíbo todo. Es que esto tiene costes, ¿eh? Que yo creo que muchas veces es lo que no somos capaces de transmitir al político o a la sociedad, ¿no? Cuando te dicen, no, es que la fiscalidad es muy mala. Pero oiga, ¿en comparación con qué? Con no hacer nada, en comparación con meter una regulación muy mala, ¿en comparación con qué? Porque a lo mejor cuando yo hago bien la comparación es lo mejor, probablemente sea lo mejor. Bueno, Carmelo, pues aquí... No, ahora abrimos un turno de preguntas. Gracias. Si alguien quiere intervenir, por favor, pregunte. Bueno, cuatro matizaciones, son puntuales, Xavier. Una, ¿sabes
¿Aproximadamente qué nivel de renta es el quinto decil o el sexto decil? Aproximadamente. Porque todos los análisis lo hacen por deciles, pero Sí. el sexto decil es menos de 50.000 euros. Sí, sí. Sí, son niveles bajos. Sí. 50.000 euros por persona o por hogar. Por hogar. Estamos hablando de hogares siempre. Estamos haciendo lo que es la renta equivalente, ¿sabes? Que al final compensamos algo por número de... O sea, agregamos las rentas y compensamos. Sí, a ver, un poco el mensaje es, aquí seguramente todos, o casi todos, estemos en los deciles muy altos, ¿no? Noveno, décimo. Es que el mensaje de... Entonces el mensaje es, cuidado, porque el mensaje no es aquí, yo estoy en el decil 3, y no, a ver, los deciles más bajos son gente realmente con problemas, ¿no? Con problemas de llegar a fin de mes y muchos problemas, ¿no? 1, 2, 3. Lo que llamaríamos clase media, que en realidad es gente, pues eso, con trabajos menores y con poco nivel de renta, pues serían los siguientes deciles, ¿no? A lo mejor del 4 al 7. Y ya estaríamos hablando de gente con capacidad económica en los últimos deciles. Fijaos que los políticos, cuando van a ver este tipo de distribuciones, se fijan sobre todo en esos deciles, ¿no? Del 4 al 8. Es lo que se fijan ellos. Ahí están sus votantes. Porque la gente de niveles muy bajos, seguramente, pues está un poco fuera del sistema, o no, y ya los muy altos, bueno, pues a lo mejor ciertos partidos sí que se fijan ahí, pero... Entonces, bueno, sí, tengamos esto en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de impactos, y de hecho, en nuestro papel de alternativas compensatorias, ya metemos al decil sexto, también, o incluso, no sé si al séptimo, ¿sabes?, dentro de las compensaciones. Es relevante esto, porque mucha gente, ¿sabes?, es un poco como lo de antes, ¿no? Que lo pague toda la nación, y resulta que tú estás en el decil décimo, ¿sabes? Es que tú estás en el decil décimo, ¿no? Aquí, pues, no sé vuestras rentas, pero yo intuyo que estaréis en deciles muy altos. O sea que quiere decir que las compensaciones que yo he puesto ahí no se nos aplican a nosotros, ¿vale? No partamos de eso. Puede haber algún caso que sí, a lo mejor aquí pues, un estudiante de doctorado y cosas de estas que pueden estar en deciles bajos. Sí. Segundo detalle, cuando hablas de la imposición por vehículo, hay una cosa, es por el precio del vehículo, pero hay una cosa que está intrínseca y es que los precios de los vehículos han aumentado, sobre todo después del carácter que sucedió entre 2013. Puede ser, pero fíjate, a ver, no es imposición de vehículo, no es el impuesto de matriculación, meto todo. Pero es relativizado el precio del vehículo. Claro, vamos a ver, es impuesto por vehículo. No, es impuesto por vehículo, no sobre precio. No, es la recaudación por vehículo. Y ahí hay varios efectos. Bueno, primero, una fiscalidad relativamente baja. Segundo, una fiscalidad, matriculación, tienes que darte cuenta que hubo determinados momentos en que casi ningún coche pagaba. ¿Sabes? Porque cuando se creó ese impuesto en base a CO2, que salvo que fuera un coche súper ineficiente o muy potente, el resto no pagaba durante años. O sea, ese impuesto dejó de recaudar. Tercero, los coches se hacen más eficientes durante todo este periodo. Entonces quiere decir que también consumen menos gasolina, menos diésel, menos... Y entonces esto explica la caída. O sea, hay un problema serio ahí de capacidad recaudatoria del sistema, porque nos ha ido actualizando. Y a la vez, yo esto no os lo he puesto ahí, pero a la vez tenemos unos costes externos muy grandes, que se han mantenido bastante estables, ¿no? De contaminación local, costes, accidentes, costes de... Es decir, que tenemos un desfase importante ahí. Tercero, los impuestos, la no utilización de impuestos probablemente puede haber hecho que China sea ahora mismo líder en generación de vehículos eléctricos. Sí. Estoy hablando de una visión europea. Sí, a ver, yo creo que el sector de la automoción, yo creo que tenía mucha capacidad de lobby, ¿no? En general, es obvio, todos lo sabéis, ¿no?
y el Dieselgate, y después, pues bueno, toda la dieselización europea pues tiene que ver mucho con esa capacidad, ¿no? Y yo creo que ellos estaban muy cómodos y muy convencidos de que, bueno, que no iba a pasar nada, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, hace 10 años aproximadamente, que participé en un encuentro energético de los grandes directivos y los grandes, que se hace todos los años en Madrid. Va gente de todo el sector, ¿no? Y yo había hablado de la fiscalidad, sobre todo el transporte. Me pidieron que es por invitación. Volví este año, por cierto, otra vez allí. Y justo al final, un alto cargo de la ANFAC tenía que comentarme. Y me vino a decir, hombre, pero no vengas con estas historias, joder, que es que no... Y claro, yo le respondí y dije, esto así no vais bien, porque ponerse en una trinchera y cerrarse los ojos, pues no consigues nada. Y al final, fijaos. O sea, se han quedado absolutamente... Y tiene que ver, yo creo que, a ver, no solo con la fiscalidad, tiene que ver seguramente con un tipo de regulación y un tipo de encontrarse muy cómodos, ¿no? Y de decir, yo creo que este hombre, vamos, sabía perfectamente que nos iba a meter fiscalidad sobre el sector transporte en España, en absoluto. Tenían todos los resortes controlados, ¿no? De los políticos, los medios de comunicación, de todo, porque, bueno, pues es eso, que es un sector clave, es un sector que perjudica más si metes fiscalidad a los que menos tienen, jugar con todo ese tipo de teclas, ¿no? Y al final haces que no se pueda avanzar. Y yo creo que muchas veces esto, yo creo que no se entiende, perjudica al propio sector. O sea, ser tan reactivo y ponerte en una trinchera, acabas disparándote en el pie tú. Yo creo que esto hay veces en que no se dan cuenta, ¿no? Y esa editorial de todo este sector a mí cuando salió me pareció un poco lo mismo, ¿no? Decir, bueno, pues es que realmente así negando la realidad, es como estos de la aviación, ¿no? Cuando les decías, no, es que esto no es sostenible, este nivel con el Acuerdo de París no es sostenible. No, bueno, o sea, es que es negar la realidad. Y al final, pues negar la realidad puede hacer que te veas muy afectado, ¿no? Si se toma en serio ese asunto. La última pregunta. Si te volvieran a llamar, ¿volverías a hacer un libro blanco o similar? Pues la verdad es que, hombre, viendo esto, a ver, no voy a volver a hacer un libro blanco, no. Eso ya, o sea, ya con esta experiencia, si me llaman otra vez, no, porque ya he cumplido, yo creo. Si me hubiesen llamado en de nuevo, yo creo que lo hubiese hecho, ¿no? Si me hubiesen, quiero decir que porque no teníamos la información, ¿no? Y, hombre, yo creo que el debate se ha informado, ¿no? Y a mí, claro, acabo de estar en el Parlamento de nuevo hace un par de meses que me llamaron para la presentación de un informe y te das cuenta que los políticos saben perfectamente que esto es el camino, ¿no? O sea, no es ignorancia, ¿eh? Yo a lo mejor hace años pues podía pensar, no, aquí es que los políticos no están informados, no, en estos momentos yo creo que hay en el Parlamento, en Madrid, en el Congreso, saben perfectamente que esto es necesario, que no es sostenible la situación, que la fiscalidad tiene que cambiar. Todos, ¿eh? O sea, ya no... Pero hay barreras muy, muy gordas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se avanza, ¿no? Esto hace avanzar el debate, ¿no? Pero, bueno, un coste personal un poco elevado, claro. Y yo creo que también, a ver, a mí lo que no... quizás en esta... ya más allá de lo individual, ¿no? Yo creo que esta historia de llamar a los académicos como en plan... vosotros no tenéis mucho que hacer, ¿no? Yo creo un poco es la sensación que me dio, ¿no? ¿Sabes? No tenéis... Bueno, qué suerte que te llaman a esto, ¿no? Yo, joder, es que tenemos mucho trabajo, ¿eh? Y esto, precisamente, es un coste de oportunidad muy alto. Porque es un coste de oportunidad, bueno, de tu tiempo personal, pero además tu tiempo de trabajo, de producir papers, que es realmente lo que te valoran, ¿no? En nuestra profesión, como bien sabéis. Entonces, quiero decir que esto yo me lo podía permitir, pero hay otra gente que no se lo puede permitir, ¿no? Entonces, yo creo que eso a mí no me gusta. Yo creo que hay que... Y lo he soltado varias veces, incluso delante de los políticos. Esto puede ser, ¿sabes? O sea, tú tienes que poner este tipo de libros blancos con más medios, con más incentivos, con que, ¿sabes? Es que no puede ser...
tiro de los académicos porque, bueno, es una gente que está ahí disponible y claro, tú cuando se lo cuentas esto a los consultores, a los de las consultoras y demás, flipan, ¿no? Flipan. Y después cuando te aparece lo de la aviación, con esa consultora a la que se le encarga un informe, que salen esas cifras, se presenta en Madrid y no sé qué, y sabe Dios que se cobró por eso, pues entonces aún se te queda cara de más tonto, ¿no? Porque dices tú, joder, esto, ¿qué pasó ahí? Claro. Un poco tarde. Muchas cosas, muchas gracias. Muchas cosas, bueno, ahí tenéis, bueno, el libro blanco se puede bajar. Yo hice también algún resumen del libro blanco en inglés, por ejemplo, hicimos un working paper, porque también, en teoría, el libro blanco se iba a traducir al inglés. Pero, al final, el Ministerio le pareció como que no era, bueno. Y entonces al final yo había hablado con los de la OCDE, Fondo Monetario, con un montón de gente, de académicos de todos lados, sí, te vamos a hacer llegar el libro blanco, ¿sabes? Entrevistas, pues para sacar, de repente no hay esto, con lo cual tuve que hacer yo un capítulo, o sea, un resumen de la parte ambiental, ¿no? Para poder mandar por ahí. Porque además, realmente es que este libro blanco, la parte ambiental, o sea, no se había hecho algo así, ni siquiera el informe Mirrlees, os acordaréis del informe, el famoso informe Mirrlees, ¿no? de reforma fiscal que hizo el premio Nobel en el Reino Unido, pero ni siquiera tenía una parte ambiental tan potente, porque habían hecho algunas cosas y tal, pero mucho más puntuales, ¿no? sobre gasolina, sobre algún asunto, ¿no? Entonces esto hace... Y por tanto es interesante, ¿no? También que se pueda difundir a nivel internacional. Bueno, en fin. ¿Qué os voy a contar? Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir y nuestro papel también como académicos es intentar, bueno, transferir y mejorar un poco la sociedad, ¿no? Yo creo que es... Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.